Bienvenidos a Economía en Breve número 417 del 15 de junio del 2025. Tenemos muchos acontecimientos importantes esta semana y comenzamos en Estados Unidos, en Los Ángeles, luego de que algunas operaciones de la Agencia de Inmigración de Estados Unidos con detenciones de diferentes tipos de personas, pues generaron una serie de protestas en varias partes de Los Ángeles, protestas que luego se volvieron violentas y que generaron enfrentamientos entre diferentes grupos y las fuerzas del orden en Estados Unidos. Y el presidente Trump, con un mensaje de que no va a permitir que se rompa la ley y el orden, pues le pasa por encima al gobernador de California, el señor Newsom, y pues manda primero a la Guardia Nacional, que en principio debería ser pues dirigida por el gobernador, pero decide el presidente mandarla y posteriormente manda un grupo de Marines, de 700 Marines, para mantener el orden en la ciudad. Y ojo con el tema de la narrativa de Trump, porque con esta intención de aparecer como el hombre fuerte de Estados Unidos que no va a permitir que se rompa la ley y el orden, pues ha estado acusando de incompetentes tanto al gobernador de California como a la alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Y pues esto ha generado una serie de reacciones ya no solo en Los Ángeles, sino también en todo Estados Unidos, donde este fin de semana se están realizando diversas protestas y manifestaciones con el mensaje de que no quieren un rey en la Casa Blanca. Entonces están pasando muchas cosas ahí. Algo que llamó la atención de estas manifestaciones fue que aparecieron varias banderas mexicanas en muchos de estos eventos. Y dentro de todo lo que está pasando, pues la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, pues en un evento en la Casa Blanca, en la reunión del gabinete con Trump, pues culpó a la presidente Claudia Sheinbaum, diciendo que ella lanzó críticas y alentó a más protestas en Los Ángeles, que no debería alentar protestas violentas y que la gente tiene derecho a la protesta pacífica, pero esta violencia no puede ocurrir en Estados Unidos. Hay que recordar que poco antes Sheinbaum sí había señalado, y desde mi punto de vista esto fue un gran error sabiendo cómo están las cosas en Estados Unidos y el tipo de narrativas que están tratando de impulsar desde la Casa Blanca, había dicho anteriormente que de ser necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos. Entonces, desde luego esto es lo que genera esta acusación de la secretaria del Interior a la presidenta de México, cosa que es por cierto inédita y frente al presidente de Estados Unidos. Entonces vamos a ver porque esto pues puede tener muchas repercusiones importantes, desde luego tensa más la relación entre los dos países y pues vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. En otro pues evento muy desafortunado escaló el conflicto entre Israel e Irán luego de que pues Irán fuera señalado por las Naciones Unidas de no estar cumpliendo los acuerdos para el desarrollo de su industria nuclear. Al parecer estaban pues violando algunas partes de este acuerdo y se presume que estaban desarrollando, pues estaban enriqueciendo uranio para buscar algún arma nuclear. Pues Israel decide algo que no había ocurrido en 30 años y es atacar a los centros relacionados con el desarrollo de las armas nucleares de Irán en Irán y además acaba también con buena parte del liderazgo militar en Irán en una serie de ataques con misiles que quizá desde el punto de vista militar podrían considerarse muy exitosos porque pues acabaron con buena parte de los objetivos que estaban buscando. Se comenta que hubo por lo menos 20 comandantes militares de Irán asesinados en estos ataques y que por lo menos 6 de los científicos nucleares de Irán también fueron muertos en los ataques. Posteriormente Irán reaccionó con una lluvia de misiles sobre Tel Aviv y sobre Israel y algunos de estos misiles lograron causar daños en áreas pobladas de Tel Aviv y está entonces escalando la tensión y el conflicto. Ya pues estamos a un paso de que esto sea una guerra abierta entre los dos países que se han lanzado amenazas de diferentes tipos. Y miren, creo que vale la pena recordar esta pequeña lámina que he estado presentando desde hace tiempo, los que hayan visto los webinars o alguna de mis conferencias,
que es algo que se veía venir con todo el proceso de desglobalización que implica una competencia más salvaje entre los países, pues esto iba a dar lugar a conflictos armados y creo que esto todavía continúa, así que la conflictividad en el mundo seguramente va a seguir creciendo. Por otro lado, el Banco Mundial pues recortó sus pronósticos de crecimiento debido a las tensiones que hay, especialmente comerciales, entre varios países detonadas por el presidente Trump, y comentaron que lo que está pasando con las tarifas ha incrementado significativamente la incertidumbre y lo que representa pues un viento en contra muy importante para varias economías. Redujeron el pronóstico de crecimiento para casi el 70% de los países, incluidos Estados Unidos, China y Europa, y están comentando que claramente el panorama tiene riesgos marcados a la baja en el crecimiento económico para el presente año. Entonces, quizá no sea sorpresa, pero otro organismo importante reduce sus perspectivas de crecimiento para este año. Pasando a los indicadores económicos de México esta semana, tuvimos la inflación con malas noticias en el mes de mayo. Como pueden ver en esta lámina, la inflación del mes de mayo resultó en 0.28%, que fue contrario a lo que esperaban los analistas del mercado antes de conocerse la primera quincena del mes, que era menos 0.05%. Y lo usual es que en este mes hay una baja, digamos en promedio de menos 0.26%, ya que es cuando se dan las reducciones en las tarifas eléctricas de verano en varias ciudades del país. Entonces, este resultado pues causa una sorpresa bastante negativa, ya que, como vemos en esta siguiente lámina, a tasa anual la inflación general repuntó con fuerza a 4.42% y se ubica ya por arriba del nivel, entre comillas, aceptable para Banco de México. Si vemos la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de los precios, pues también diría que son malas noticias en el mes de mayo, ya que pues se tiene un resultado de 0.30% cuando se esperaba 0.25%, y lo usual para este mes debería ser 0.23%, entonces también aquí hay un repunte. Y si vemos a tasa anual, la inflación subyacente pues alcanzó 4.06%, también por arriba de este nivel importante del 4%. Al interior de la inflación subyacente, sus principales componentes presentaron un comportamiento diferenciado. Los servicios se redujeron todavía de forma marginal a 4.49%, pero como pueden ver en la gráfica en la línea amarilla, traen un ritmo de descenso demasiado lento. Y por otro lado, las mercancías en la línea azul pues alcanzaron 3.67%, pero vienen rebotando con mayor fuerza. Entonces, malos resultados en la inflación del mes de mayo. Desde mi punto de vista, estos resultados deberían ser suficientes para que Banco de México cambie un poco en su política monetaria, actúe con una mayor prudencia y de alguna forma lo recomendable sería detener la baja en tasas de interés que han estado haciendo. Sin embargo, al interior de la Junta, pues hemos visto que hay pues mucha prisa, diría, y muchas ganas de seguir bajando la tasa de interés. De alguna forma dejaron ver en su decisión anterior que volverían a bajar la tasa a 50 puntos base y es muy probable que lo hagan, aunque me parece que ahora el voto ya no va a ser unánime. Y pues vamos a ver qué es lo que nos dicen, pero la inflación pues no se está comportando como le gustaría a Banco de México y nos gustaría a todos. Por otro lado, tuvimos también las cifras de la producción industrial del mes de abril con un crecimiento marginal de 0.1%, como pueden ver en esta gráfica. Pues no alcanza para cambiar esa tendencia descendente que se ve desde el pico que alcanzaran a finales del 2023. Al interior, en sus principales componentes, las manufacturas rebotaron con fuerza en abril, 0.7%, pero a pesar de ello, pues no han logrado salir de esta zona lateral de estancamiento que pueden ver en esta gráfica. Y al interior de las manufacturas hubo por ahí algunas ramas que me llamaron la atención, empezando por industrias metálicas básicas que crecieron con fuerza, 2.1%. Pareciera ser que están empezando a presentar ahí una tendencia positiva, ascendente desde mediados del 2024 a la fecha, pero la verdad es que no está claro porque si abrimos un poco más el rango de tiempo, pues todavía están dentro de una tendencia descendente desde finales del 2023, no han logrado recuperar esos niveles.
aunque pues las últimas cifras ciertamente son alentadoras. Otra industria que llama la atención es la de equipo de cómputo y comunicaciones, que esta sí ha venido creciendo y en el mes de mayo tuvo un buen desempeño, creció 2.6%. Probablemente aquí estemos viendo pues las reacciones a todo el ruido que ha generado la política arancelaria en Estados Unidos, con algunos sectores aumentando por lo pronto su producción y sus exportaciones, pero ya veremos si esto continúa más adelante. En contraste, una de las industrias que ha estado más afectada recientemente es la industria química, que aquí pueden ver en esta lámina, con una caída de 1.2% en el mes de abril y que trae pues una tendencia descendente desde 2024 a la fecha. Por otro lado, la construcción presentó en este mes una caída importante de 2%, como pueden ver aquí en esta lámina, y sigue dentro de esta tendencia descendente después del pico sorprendente que alcanzara por ahí a finales del 2023. Y hablando de la industria automotriz, me llamó la atención pues esta mala noticia en la que General Motors anuncia que va a trasladar la producción de dos de sus camionetas, la Chevrolet Blazer y la Equinox, de México a Estados Unidos, y esto va a afectar a las plantas de Ramos Arizpe y de San Luis Potosí. Anuncia General Motors que va a invertir $4,000 millones en las plantas de Estados Unidos, y este ya es uno de los primeros efectos, diría yo, de las políticas de Trump. Me parece que para General Motors pues tiene más sentido en el entorno en el que están percibiendo que los aranceles se van a quedar y que para los automóviles que ellos venden pues tiene más sentido dejar de producir en México. Entonces es una pues mala noticia para la industria nacional. Y en otra nota que pues a mí en lo personal me parece una mala noticia, anunció la presidenta Sheinbaum un acuerdo entre productores de maíz y de tortilla para no subir el precio de la tortilla, de hecho irlo bajando con el tiempo. Y me parece muy desafortunado la forma en que se está fraseando este tipo de medidas. Comenta la presidenta que el que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo, que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla, es lo que están buscando. Pero el caso es que los productores que están produciendo maíz en alguna parte del interior de la República y luego el maíz que tiene que llegar a los molinos y a las tortillerías que están en las ciudades, pues no se mueve solo, necesita gente que lo transporte de alguna forma. Y esos son los intermediarios que de alguna forma dan también un servicio que es útil para la sociedad. Y el mantener este tipo de presiones para que los precios no suban, pues al final del día es una especie de control de precios, y ya sabemos en la experiencia que este tipo de políticas no funcionan para asegurar el abasto a los precios que se quieren, y normalmente lo que acaban produciendo es escasez del producto o mercados negros que venden la mercancía a precios mayores a los que en teoría debería estarse comercializando. Y nuevamente este tipo de medidas pues son de los 70s, corresponden a una visión ya caduca de las cosas, y me parece muy desafortunado que sigan alentándose este tipo de decisiones. Por otro lado, en Estados Unidos tuvimos las cifras de inflación del mes de mayo. Aquí hubo buenas noticias, ya que la inflación fue 0.08% y como pueden ver en esta lámina, quedó en línea básicamente con el 0.1% que se esperaba. Fue un buen resultado para el mes de mayo. Si quitamos los componentes más volátiles de alimentos y energía, nos quedamos con el llamado núcleo de la inflación, que también estuvo por debajo de lo esperado, fue 0.13%, se esperaba 0.3%, lo usual debería ser 0.16%, entonces este también fue un buen resultado. A tasa anual, tanto la inflación general como el núcleo de la inflación se mantuvieron sin cambio respecto al mes anterior. La inflación general en 2.4% y el núcleo, que pueden ver aquí en la línea amarilla, en 2.8%. En esta siguiente gráfica podemos ver la evolución de la inflación general a tasas mensuales, y como vemos aquí el último dato, pues fue bastante consistente con lo que se había observado antes de la pandemia, entonces fue un buen resultado. Y si vemos también el núcleo de la inflación, también en este caso pues fue un buen resultado, ya que están inclusive por debajo de lo que sería el promedio de lo que se observaba antes de la pandemia. Aquí les he comentado que para que la Reserva Federal se sienta con confianza de volver a reducir sus tasas de interés,
pues el comportamiento mensual de la inflación debería repetir varios meses en estos niveles bajos y como pueden ver en las gráficas hay mucha variabilidad y todavía el promedio desde el 2023 hasta la fecha está por arriba de lo que sería consistente. Entonces tendríamos que ver 3 o 4 meses seguidos en los que la inflación se mantiene en estos niveles bajos para que la inflación anual retome esa tendencia descendente y la Reserva Federal se anime a bajar las tasas de interés. No creo que eso pase en el futuro cercano, entonces todavía nos faltan varios meses para confirmar que esto ocurre. Por otro lado, los mercados accionarios pues tuvieron una semana en la que prevalecieron las pérdidas, como podemos ver en nuestra lámina acostumbrada. El promedio de los 10 índices bajó 0.7% y sobre todo la baja se concentró el viernes con las malas noticias que abundaron ese día. Por otro lado, la Bolsa de Valores en México perdió 1.1% en la semana, como pueden ver aquí, y terminó en los 57.439 puntos. Y nuestro tipo de cambio pues rompió a la baja los niveles de los 19 pesos, como pueden ver aquí. Llegó a tocar los 18.88 pesos el jueves y luego rebotó un poquito a 18.96 pesos por dólar en los que terminó la semana. Entonces el tipo de cambio sigue todavía el superpeso bastante fuerte, reaccionando sobre todo a los cambios que se están dando en los mercados internacionales más que a factores internos, y depende de cómo vayan cambiando estas condiciones en los mercados globales. El desempeño que muestre el peso será afectado por ese entorno internacional. Para esta semana en México vamos a tener algo de información, comenzando el lunes con el indicador oportuno del consumo privado del mes de mayo. También veremos las cifras de oferta y demanda agregadas del primer trimestre del año, el indicador oportuno de la actividad económica también del mes de mayo. Y ojo, porque ya estos datos de mayo diría que no son tan afectados por la volatilidad que tiene la estacionalidad en las cifras de, sobre todo, marzo y abril, febrero, marzo y abril. Entonces, por decirlo de alguna forma, son cifras más normales que permiten ver mejor qué es lo que está pasando con la actividad económica. Entonces vamos a ver cómo vienen. El viernes terminamos con la encuesta Citi de expectativas, a ver si aquí ya se ve un pronóstico de 0 o incluso negativo en las perspectivas de crecimiento para este año. Y en Estados Unidos vamos a tener las ventas al menudeo del mes de mayo, también las cifras de producción industrial al mes de mayo y la muy importante decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Aquí habrá que ver, es muy probable que no haya cambio en la tasa de interés en estos momentos, a pesar de toda la presión que ha estado ejerciendo el presidente Trump, que ya pidió una baja de 100 puntos base. Me parece que la Reserva Federal va a seguir con la pausa en sus tasas y habrá que ver cómo empiezan a ajustar el lenguaje y si dan alguna señal de qué es lo que puede venir más adelante. Hay que recordar que ellos han estado hablando de esta necesidad de ajustar el lenguaje que utilizan a los nuevos tiempos para transmitirle mejor a los mercados lo que están viendo y lo que están pensando. Entonces veremos si aquí ya hay este cambio en el lenguaje y qué se puede inferir hacia el futuro para la conducción de la política monetaria. Y con eso terminamos este programa 417 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.